Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, amigos, amigas que nos honran con su acompañamiento y estímulo en la noche y en otros usos horarios. Ya llevamos más de 2 años y 3 meses para ser exactos, en este esfuerzo de reflexión con la contribución graciosa, honorífica, informada y de gran valor de quienes invitamos. Esta noche tenemos un invitado especial, nuevamente, a quien desde ya agradecemos y le comprometemos para unas próximas conversaciones, pasados unos programas más, sobre aspectos de interés para el mundo andino, que para nosotros es muy importante, es el mundo andino costeño, el mundo andino propiamente dicho, pero también el mundo amazónico, aunque se nos conoce como países andinos, que merecerá una reflexión especial y una contribución de don Osvaldo Hurtado Larrea, expresidente del Ecuador, a quien le doy las gracias y la bienvenida para reflexionar sobre el tema que ha sido anunciado. Sin embargo, con el permiso de él, quiero manifestar algo. Algunas personas me han sugerido, y es una buena sugerencia, que extienda un poco la presentación de aspectos significativos de quien invitamos, porque los que somos de mayor edad conocemos a quienes estamos invitando, pero muchos jóvenes no conocen ni a los dirigentes del Perú y menos a la gente del extranjero. Y la gente de provincias del Perú o de otras partes no cosmopolitas, no centrales de los países que también nos acompañan en este programa, tampoco conocen. Entonces, con tu permiso, Osvaldo, permíteme decir 2 palabras sobre tu trayectoria. Osvaldo es un académico, no solamente un político, es sobre todo un académico, con una trayectoria respetable, que ha publicado varios libros. Les voy a leer aquí, están a la vista, se pueden conseguir, se pueden comprar. Leo: Ecuador entre 2 siglos. Las costumbres de los ecuatorianos. El poder político en el Ecuador. Dictaduras del siglo XXI. Son 4 ejemplos que los estoy tomando de aquí del Internet. Pero además él es fundador y directivo de la Corporación de Estudios de Desarrollo, cuyas siglas son CORDES, C-O-R-D-E-S, que es una instancia parecida, voy a hablar por comparación para que me entiendan los peruanos, a lo que es aún aquí DESCO, que inicialmente fue el Instituto de Promoción Humana, que el año 65 se convierte en DESCO, parecido a lo que es el Centro de Economía Humana de Brasil, de Uruguay, de Nicaragua, que también existía, y a otros. Es lo que llaman un think tank, es un centro de conocimiento, de consultorías, que además ustedes pueden acceder a sus publicaciones ingresando al Internet Cordes Ecuador. Esta contribución ya lleva muchos años, lleva tantos años y más que la contribución política del ilustre invitado que nos acompaña hoy día. Y los invitamos a conocer su pensamiento y a que podamos entonces tener mejores elementos de juicio para nuestras próximas conversaciones con él. Bienvenido, Osvaldo. Muchísimas gracias por esta bondadosa aceptación a conversar sobre el tema que tiene que ver con la situación del mundo y en particular con el tema de Naciones Unidas. No vamos a tratar todos los temas con la más absoluta libertad. Te invito a que inicies
esta conversación escogiendo algunos de los temas centrales de Naciones Unidas. Por ejemplo, algunas pinceladas sobre el momento y el contexto en el cual tenemos hoy una Asamblea General, la 79ª o número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, y en un momento muy particular. Te invito entonces a que empecemos esta conversación, si te parece, si estás de acuerdo, con este tema. Bueno, encantadísimo. Muchas gracias, Manuel, por invitarme. Bueno, las Naciones Unidas abarcan casi todos los temas, todos los problemas, todas las realidades y todas las frustraciones por las que pasa el mundo de hoy. Pero a mi manera de ver, más allá de las materias referidas al desarrollo económico, al desarrollo social, en lo que más tienen que ver los gobiernos que las organizaciones internacionales. Y eso se confirma examinando los resultados obtenidos por los buenos gobiernos y los resultados obtenidos por los malos. Las Naciones Unidas, sobre todo, tienen que ver mucho con la paz, con la inexistencia de guerras, de guerrillas, de violencia. Tiene que ver con los derechos humanos, con las libertades públicas y con la democracia. Y desgraciadamente, en ambos campos, el panorama es a la fecha absolutamente negativo. Cosa que no ocurre en el orden económico y social. Yo no participo de aquellos que describen al mundo de hoy como un mundo en el que casi todos sus habitantes no logran satisfacer necesidades vitales. A mí me parece que el mundo de hoy es el mejor en la historia de la humanidad. En números relativos, nunca en la historia de la Tierra el porcentaje de pobres ha sido tan bajo. La reducción de la pobreza en los últimos 100 años ha sido extraordinaria, y sobre todo en los últimos 50. Y asimismo, yo creo que los estados, en algunos casos, han construido democracias libres y democracias que respetan los derechos humanos. Es en este segundo punto que el mundo ofrece hoy un panorama negativo, no en el económico y social, porque hay guerras en el Oriente Medio y hay gobiernos criminales en América del Sur, y tenemos a todo eso sumado, pues, los problemas derivados de conflictos internos que afectan a derechos esenciales de los seres humanos. Tú como demócrata has subrayado muy bien este elemento que es hoy día vital, porque a despecho de los discursos polarizantes y fanaticoides que existen sobre la humanidad y dentro de cada uno de los estados o países, hoy día el mundo no se divide únicamente entre derechas e izquierdas, sino entre regímenes democráticos y regímenes no democráticos. Y no hay únicamente un panorama de subdesarrollo, sino que mediante una combinación de empresa y Estado
y participación de la sociedad y del mundo académico y científico, se han logrado importantes avances. Los latinoamericanos no estamos acostumbrados a mirar el hemisferio norte, pero en el hemisferio norte, así como hay guerras y hay circunstancias muy penosas, por así decirlo, que todos conocen, se han logrado avances muy importantes, tanto en Europa como en el Asia. Y en este sentido creo que lo que tú subrayas debe hacernos pensar en la cuestión de las libertades civiles, la separación de poderes y la vigilancia ciudadana. Eso se ha subrayado en los últimos años bastante en el sistema de las Naciones Unidas. Pero para llevar a la práctica esto, tenemos estados que tienen cada uno de ellos un voto, y tiene un voto tanto Fiji como el Ecuador, como el Perú, como México, Venezuela o Canadá tienen un voto. Los únicos que tienen un voto cualificado mejor son los miembros del Consejo de Seguridad. Y este es un tema que está presente siempre y me gustaría una reflexión tuya sobre este hecho que es importante. ¿Cómo ves tú la situación de las demandas o planteamientos que hay para la reforma de la Carta en lo que se refiere a la ampliación del Consejo de Seguridad? ¿Cómo ves ese asunto? No, si se toma al Consejo de Seguridad solo con los países que tienen el derecho al veto, eso es Estados Unidos, China, Rusia, bien, el Consejo de Seguridad es muy restrictivo. Pero si se tiene en cuenta que hay un grupo de países que sin tener derecho al voto también participan en el Consejo Directivo, en el Consejo de Seguridad Nacional, y el número que duplica a los miembros, a los 4 miembros fundamentales, entonces sí, no es tan restrictivo como se dice. En realidad, el gran debate es que entre los miembros permanentes a los países que he mencionado, se sumen otros países. Y se habla de Brasil, acá en América Latina, de Japón y de la India en Asia, y de Alemania en Europa. Sí, estoy seguro, ¿no?, que el ingreso de los 4 países ayudaría a que el grupo de países permanentes que tienen el derecho al voto sea más representativo, ¿no? Pero esta ya es una discusión que lleva casi 20 años y no hay una sola puerta que pueda augurar la posibilidad de que aquello ocurra. En tu experiencia como presidente, ¿recuerdas algún momento en el cual esto se haya planteado digamos, con cierto grado de consistencia, no solo de incidencia, sino con cierto grado de consistencia por parte de los estados, de los gobiernos de América Latina, o tal vez ampliando más allá de América Latina? ¿Hay algún momento que en tu memoria sea un recuerdo digno de ser traído a la mesa en el sentido de un planteamiento consistente, coherente? Bueno, hoy el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad. Lo ha sido por segunda ocasión. Y buena parte de los países de América Latina, de África y Asia han sido miembros del Consejo de Seguridad solo temporalmente, por un par de años. Yo no sé cuál es el origen de estos 4 países
que pugnan por ingresar al Consejo de Seguridad. No creo que exista un pronunciamiento de América Latina en el sentido de que esta región debe estar representada por Brasil. Y yo no sé si en Europa, que ya tiene un representante, Inglaterra, que no mencioné, no, el Reino Unido, que no mencioné antes, Reino Unido y Francia. claro, va a estar de acuerdo en otro segundo país europeo. Y como esto no se puede resolver que no sea por un consenso de los 4 países mencionados, pues hasta este momento no es un asunto que se haya discutido formalmente en el seno de las Naciones Unidas y dudo de que se discuta en el futuro, ¿no? Quizá más probable es aumentar el número de los representantes no permanentes, que ya es de alrededor de 10, me parece. Aumentar ese número a 15 o a más, incorporando regiones del mundo que no tienen una representación o que no han tenido hasta este momento. Eso quizá es más viable, pero más importante, a mí me parece, en el tema de las Naciones Unidas es el tema de la guerra y el tema de los derechos humanos. Y en ambos campos no ha sido afortunada la Organización Mundial. Para mencionar el caso latinoamericano, ¿no? Las Naciones Unidas se ha preocupado por los derechos humanos en Venezuela en los últimos años. Digamos que en la segunda parte del gobierno de Maduro. Nada dijo en su primera parte y tampoco durante el gobierno de Chávez, en que hubo numerosos atentados a los derechos humanos, para hablar de ese tema. Y el otro, el de la guerra. Ha sido imposible para las Naciones Unidas detener, sancionar y liquidar el imperialismo ruso, ¿no?, que ha llevado a invadir Ucrania y desatar una guerra que puede tener derivaciones muy peligrosas para toda la humanidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con el Medio Oriente. Ya el conflicto dura más de un año y no hay signos de que pueda terminar. Todas las señales apuntan a que va a empeorar. Bien, en estos dos campos, Sí. yo creo que las Naciones Unidas puede hacer bastante más que en el campo de los problemas sociales, la salud y todo lo demás, ¿no? En que los gobiernos se bastan por sí mismos, ¿no? Y puede haber una cooperación complementaria de ese organismo mundial como la hay de otros organismos regionales. En los últimos años, desde la época que yo recuerde en que se aprueban primero los derechos del niño, luego llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible, a los famosos ODS, al 2030, y ahora las Naciones Unidas pretenden y se ha aprobado una ampliación o renovación de estos objetivos. A mí me gustaría que nos compartieses tu experiencia como académico en Cordes, en universidades y como estadista, como persona, sobre este proceso o los procesos que se desarrollan en base a los objetivos de desarrollo sostenible, a los famosos ODS. ¿Cuál es tu balance, tu apreciación, tu reflexión sobre este asunto que en muchos países, Osvaldo, y acá te diré en el Perú, alguna gente lo toma como sustitutos funcional o sustituto válido de objetivos nacionales? Y dicen, no, ya tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a ellos. Y yo digo, esos objetivos no tienen la misma interpretación en todos los países, obviamente, porque algunos tienen
mayor economía, más poder, liderazgo, etc. Entonces, considerando esto, me gustaría que nos compartas tu reflexión sobre esta experiencia con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo la ves? Bueno, en el tema primero que tú mencionabas, el avance del mundo en el campo de los derechos humanos también es notable, notable. Cuando se habla del tema, la gente toma como punto de referencia la meta a la que hay que llegar, pero no registra, para mencionar un hecho, el cambio que ha sufrido en todos los órdenes la mujer. Cuando yo estuve en universidad, en la Facultad de Derecho, habían 3 mujeres y los hombres éramos más de 200. Hoy acá en el Ecuador, en todas las universidades, la mayoría de estudiantes son mujeres, salvo alguna facultad técnica. Este es un derecho humano que estaba pues restringido, ¿no?, en América Latina y en otras partes del mundo, y continúa hoy restringido en buena parte de los países islámicos. En cuanto al otro punto, el gran debate hoy en los países y en el mundo internacional y en las organizaciones multilaterales es el de la equidad. A mí me parece que más importante que la equidad es la reducción de la pobreza. Y que el problema prioritario del mundo hoy no es la igualdad social. La prioridad es que no existan en la tierra pobres. Mire usted el caso de China. China ha producido la más grande reducción de pobres en la historia de la humanidad, alrededor de 500 millones. Bien, este es un tema que deberíamos discutir internacionalmente, ¿no? Porque la equidad, podemos, creo, en otro momento, pues hablar más sobre ella. Para los pobres no es la prioridad. No es la prioridad, ¿no? Para los pobres, la prioridad es tener un trabajo fijo, recibir un salario, obtener una afiliación al Seguro Social, cada año salir de vacaciones, no trabajar en la economía informal que les condena en la vejez a la pobreza. Pero es decir, todo esto que estoy diciendo yo me parece que es nadar contra corriente. Las grandes cifras que se debaten en el mundo es la relación entre los muchos ricos los pocos ricos y los muchos pobres. Y además hay otro aspecto, ya que mencionaste la cuestión de tus estudios, que mucha gente pierde de vista en lo siguiente. La equidad no sustituye a la justicia, por lo menos en la tradición en la que yo me he educado, que es una tradición, digamos, justnaturalista, no necesariamente derivada de la teología, sino abierta. La justicia es lo más importante y la equidad es aquello que perfecciona la justicia. Entonces, la equidad no puede perfeccionar la pobreza, tiene que ser erradicada la pobreza, erradicación de la pobreza, sustitución por formas que aseguren, como decía el viejo Lebret, tener, ser y valer más, ¿no? Entonces, en el
ser y en el valer más es donde la equidad es un elemento que perfecciona la vida social, tendiendo hacia una justicia. Esa es al menos mi reflexión y creo que en muchos años esto ha sido compartido por muchas dirigencias en América Latina y en otras partes, también en el Ecuador. Y hoy día ese es un reto en el cual, y me gustaría subrayar algo que, extrapolando lo que tú has estado diciendo, que en ese reto no hay diferencias ideológicas, porque es la cuestión del pan, de la educación, de la salud, de la seguridad. Y hoy día estamos azotados por un conjunto de males que precisamente afectan estas cuestiones de la convivencia fundamental entre los seres humanos y también en sus dimensiones ambientales. Llegados a este punto, toda vez que Perú y Ecuador compartimos una geografía, una economía, una cultura, más que las diferencias como muchas veces en el pasado se han subrayado, sin entrar a un análisis del pasado, me gustaría que nos digas tu experiencia respecto de lo siguiente. ¿En qué medida los países, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, recuerdas tú que hayan tenido una contribución con un perfil propio en Naciones Unidas durante ya tu larga experiencia como académico y político? ¿O es tal vez una pregunta cuya respuesta va a ser muy fácil y decir que no o que sí? ¿Cómo es? En América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, son muy difíciles los consensos internacionales. Durante décadas, América Latina trabajó por la integración económica y social. Fracasó absolutamente. Fue imposible que se integren las economías latinoamericanas. Y las economías que han tenido éxito en América Latina no son las que comercian con otros países del continente, sino las que comercian con Asia, con los Estados Unidos y con Europa. Esa es la fatal realidad. Y lo mismo me parece a mí que ha ocurrido en el tema este de los derechos humanos. Hay hoy en América Latina por lo menos 3 dictaduras formales. Y es imposible que la OEA recoja un voto unánime para condenarlas. Imposible. Porque Brasil o porque México no va a la sesión. Porque Brasil se abstiene. Y porque Colombia hace lo propio. No hay una sola condena al problema de los derechos humanos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Por eso me parece a mí que debemos en América Latina y en el mundo ir por los caminos que han demostrado a lo largo de los últimos 50 años que son buenos para la paz, para la ausencia de guerra, para la libertad, para los derechos humanos. Un ejemplo puede ser el caso del Japón, ¿no? Un país absolutamente guerrerista, hoy convertido en una isla de paz.
Puede ser también el caso de Venezuela, otro país perdón, de Alemania, otro país con una larga historia de guerra, que hoy es una otra isla de paz, ¿no? Otra isla de paz. Y en el mundo y en las discusiones de Naciones Unidas, ya que mencionas Alemania, en los últimos años, incluso en los últimos días, se difunde la idea de que la parte europea occidental que funcionaba con un peso específico grande en Naciones Unidas, hoy día tiende a pesar menos. Y hay distintos factores en eso: su situación económica, el crecimiento demográfico, la obsolescencia de algunos factores de tipo científico-tecnológico, el gasto en armamento, pero también en cuanto a los dirigentes, a las ideas. Quiero invitarte a reflexionar sobre este tema, tal vez no quiero decir que coincidas con lo que voy a expresar, pero sí quiero expresarlo para marcar las diferencias del pasado y de la situación actual. ¿Qué diferencia entre un Adenauer o un De Gasperi o un Jean Monnet con von der Leyen o alguno de los dirigentes de la Unión Europea actual? ¿Crees tú que efectivamente la Europa occidental está yendo de más a menos de una manera sostenida? ¿Piensas tú u observas que tienen una élite, una dirigencia capaz de salir adelante y plantearse con rigor frente a los retos que se están dando en el mundo? ¿Cómo ves tú este asunto? Todo eso se refleja luego en Naciones Unidas, ¿no? No estamos saliéndonos del campo, sino que estamos viendo una región dentro de o haciendo referencia a una región dentro de las varias que concurren en el sistema de Naciones Unidas. ¿Cuál sería tu reflexión, Osvaldo? A diferencia del mundo de posguerra, dirigido por grandes líderes políticos, no solo en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina, en Asia, en África, menos, pero también allí, ¿no? Hoy en la política mundial no existen líderes políticos de esa talla, de esa dimensión, de esa representatividad. América Latina es quizá uno de los mejores ejemplos. Quisiera entrar a mencionar países, pero en buena parte de ellos el liderazgo político como que ha retrocedido ideológica, intelectual y culturalmente algunas décadas. Y esto no es bueno, no es bueno para el mundo, no es bueno para el mundo, no es bueno para los países. Porque la política, como lo dijo Churchill, en la política la democracia es el peor sistema de gobierno con excepción de todos los demás. Sí, la democracia tiene muchas debilidades, pero es peor no tenerla. Y América Latina ha retrocedido en ese campo. Europa está retrocediendo en ese campo, tanto por la aparición de líderes autoritarios y de partidos autoritarios, como por el hecho de que Rusia, que pasó a ser un país democrático, haya vuelto a convertirse en una dictadura. Y el país más grande del mundo, que es China, está gobernado por un dictador.
En ese sentido, entonces, sí, el mundo de hoy no es un mundo que tiene delante, al frente, a grandes personalidades políticas. Y la política es una actividad tan importante que debería estar siempre en manos de los mejores. No es lo que sucede, pues, en el Ecuador y en otros países de América Latina, en Venezuela sin duda. Sí, efectivamente, en varios estados estamos viviendo circunstancias de liquidación. Para hablar del Perú, aquí no hay ningún grado, ninguna respuesta positiva a la pregunta: ¿considera usted que es legítimo el Congreso? ¿Es legítimo el Poder Ejecutivo? ¿Son legítimos los gobiernos regionales? La respuesta es abrumadoramente en contrario, en un rechazo. Sin embargo, el país ha seguido funcionando en medio de terribles dramas como los que estamos viviendo en estos días, tanto causados por el ser humano como también por la naturaleza y por el descuido de los seres humanos respecto a los fenómenos naturales. Me refiero a los incendios y catástrofes que se llaman naturales, pero que bien estudiadas, como lo han hecho en el caso de Ecuador, yo he leído los informes de Pedersen y otros, no son propia ni exclusivamente dramas naturales, sino que siempre está la mano o la ausencia de una buena intervención humana. Entonces, aquí también estamos viviendo eso y no hay una reflexión sobre el futuro. Si tuvieses que hacer una reflexión sobre el futuro, ¿cuáles serían tus apuestas importantes en relación a este futuro de nuestros países y por extensión de otros que enfrentan retos parecidos en el sistema formal de las Naciones Unidas? Pero a partir de nuestra experiencia, ¿cuáles serían tus apuestas a las principales cuestiones que hay que realizar para superar eso y tener una esperanza no declarativa, sino fundamentada en la responsabilidad y en la actuación de los seres humanos? ¿Cuál sería tu reflexión, Osvaldo? Según las encuestas publicadas en América Latina, la mayor parte de los habitantes de esta región del mundo se pronuncian en contra de la democracia. Una minoría aprueba la democracia, las libertades y los derechos humanos. La mayoría reclama gobiernos autoritarios. Esta es la realidad. Y no puede haber, pues, democracia sin pueblos democráticos. Y la cosa es tan grave en América Latina que frente a las evidentes dictaduras existentes en Cuba, Venezuela y Nicaragua, frente a los tiranos que gobiernan esos países, frente a los atropellos a los derechos humanos cometidos. En Venezuela, durante el gobierno de Maduro, han sido asesinados 9.000 venezolanos, 3 veces más del número que fue asesinado durante la dictadura de Pinochet. Bueno, frente a todo eso, hay gobernantes como los de México, Brasil y Colombia, que no es que santifican esto, no llegan a ese punto. No es que aplauden a estos gobiernos, pero miran para el cielo
no para el infierno que están viviendo los pueblos de esas naciones, sino para el cielo, donde se supone que están los ángeles, los buenos, los santos. ¿No? Callan, no hablan, no responden a las preguntas, enmudecen, que es una manera de aupar a las tres dictaduras que mencionaba. Yo no he escuchado una condena de ninguno de los tres presidentes a la dictadura cubana por haber expulsado en los últimos años a un 20% de su población que ha emigrado la mayor parte a los Estados Unidos. Ni tampoco por la caída dramática de los niveles de vida del pueblo de Cuba y por la pobreza de los cubanos y tampoco por la pobreza de los venezolanos. Ni una sola palabra. Entonces, cuando usted tiene aquí en América Latina pueblos, según las encuestas, que no creen ni apoyan la democracia, y líderes políticos de tres importantes países que aupan a las tres dictaduras, bueno, no puede uno ser optimista sobre el futuro de la libertad en nuestro continente. Es bien doloroso compartir esta reflexión tuya. Yo la comparto. Y permíteme decir algo más, que abona a lo que tú estás diciendo. En el cambio de gobierno en México, los tres primeros gobernantes en hacerse presente han sido el cubano Díaz-Canel y Lula, y Petro, que estarán formando un conjunto de lazos para el proyecto que ellos tienen. Hay importantes diferencias, por supuesto, ¿no? Tanto políticas como de estrategias nacionales, pero hay áreas de coincidencia y un área de coincidencia muy dolorosa es la que tú has señalado. Y añadiría que dos países democráticos, con gobiernos democráticos, como son los del Perú y del Ecuador, no han sido invitados. Así es, y en el caso del Perú, la esposa de quien intentó dar un golpe de Estado, Pedro Castillo, y está cumpliendo prisión mediante la investigación que se realiza y la acusación constitucional correspondiente, su esposa está asilada en México y recibe una pensión. No se han negado lo contrario, por eso lo repito. Ningún notario me ha mostrado el recibo, pero no se ha negado que recibe $5,000 del gobierno mexicano. Gobierno que además está dejando una serie de condicionamientos que hacen que el poder sea una pirámide por encima de todos los demás. Y el expresidente de México lo será en unas horas más o días más, que dice que no vota en la OEA por condenar a la dictadura de Venezuela, porque México tiene como doctrina internacional fundamental la no intervención en otros países. Ha intervenido en la política peruana. Así es. Lo que es peor, apoyando al dictador y condenando a la presidente democrática, no elegida para esa función, pero sí para la vicepresidencia de la República, que sucedió legítimamente a un presidente que se declaró dictador. Bueno, esa conducta es muy típica de muchos gobernantes y políticos latinoamericanos.
Para buena parte de la izquierda latinoamericana, Maduro no es un criminal, es un revolucionario. Ortega y el gobernante de Cuba tampoco son dictadores, son revolucionarios, curiosos revolucionarios que han multiplicado el número de pobres. Y en el caso de Nicaragua, inclusive Ortega, presidente, con la esposa vicepresidente, puso en prisión a su hermano, que acaba de fallecer y que discrepó con él, su hermano que fue uno de los 9 dirigentes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, que retornó al poder después de perderlo en elecciones que ganó la señora Violeta. Efectivamente, estamos pues en este drama y aquí se juntan dos cosas que tú has señalado también y que en las cuales coinciden muchas personas y hay que decirlo con claridad porque se trata de evidencias. Uno, la decepción de la democracia. Dos, la no solución de los problemas graves aquí y ahora entre nosotros de la pobreza. Y tres, no solo que aupan, sino que desean regímenes, a pesar de las evidencias, desean regímenes como el de Cuba o como el de Venezuela. Y aquí estamos viendo hoy día las cifras, tú has aludido a ellas con toda claridad en el caso de la migración cubana, también se ha dado en el caso de la migración nicaragüense, pero la migración venezolana deja al país con varios millones de expatriados, que se les llama migrantes, pero son expatriados, y los demás que quedan adentro están prácticamente sojuzgados a vista y paciencia de todo el mundo. Eso es un asunto que no se puede ocultar, son evidencias muy grandes y que en el seno de Naciones Unidas no han tenido ningún tratamiento. En el seno de Naciones Unidas no hay ningún tratamiento. Más bien, hemos escuchado discursos de algunos presidentes o representantes de presidentes, como el caso de la ministra de Relaciones Exteriores, la economista Alicia Bárcenas, prácticamente moderato cantabile, pero sí aupar a esos regímenes de una manera clara, aunque para algunos no sea esto evidente. El otro sí, dime. En la Asamblea General en curso de las Naciones Unidas ha ocurrido algo asombroso. Los presidentes de Colombia y de Brasil han hablado de todo. No hay tema que no hayan tocado. No hay mención que no hayan hecho de algo horrible que ha ocurrido en alguna parte del mundo. Excepto de lo que pasa en Venezuela, de lo que pasa en Cuba y de lo que pasa en Nicaragua. Silencio total de los presidentes da Silva, Petro y de la canciller de México. Bien, ¿cómo puede a esos presidentes preocuparles más lo que ocurre en el Medio Oriente, por la guerra de Israel y algunos grupos terroristas? ¿Cómo puede preocuparles a ellos más lo que ocurre en Ucrania? Todo eso es condenable, todo es condenable. Pero en su tierra, en Latinoamérica, está sucediendo algo parecido. Y no de ayer o de antes de ayer, sino de los últimos 20 años en el caso de Venezuela y de los últimos 60 en el caso de Cuba y de los últimos 20 en el caso de Nicaragua. Bueno, sus voceros, sus presidentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni una palabra. Por eso he dicho, esos presidentes aupan, socapan.
torean a las dictaduras de esos países y no se atreven a decir nosotros los apoyamos, que es lo que deberían hacerlo. Se ve que hay un apoyo. Creo que no se puede ser ni ciego, ni faltos de razonamiento, y sobre todo no se puede renunciar a la indignación y al coraje que hay que tener para señalar estas cosas, porque en las redes internacionales, fuera de Naciones Unidas, en la OEA y de manera bilateral o parcialmente multilateral, estos regímenes tienen operadores que están actuando tanto en la legalidad como en la ilegalidad. Y esa es una cuestión que socava la institucionalidad democrática y socava también las posibilidades de ejercer soberanía, independencia y autonomía a los estados que son afectados por esas redes políticas, económicas y hasta de otra naturaleza, las delictivas me refiero, que existen y que están afectando todo el proceso de convivencia, de institucionalidad, de libertades, de superación de la pobreza y de democracia. Ahora bien, en los últimos minutos que nos quedan, estimado Osvaldo, me gustaría una reflexión tuya sobre América del Norte, particularmente sobre los Estados Unidos. No en términos de quién va a ganar las elecciones, sino en términos de lo que representa los Estados Unidos de América del Norte. Lo que representan, son fundadores de las Naciones Unidas, ¿no? Hay que recordar que hubo también otros fundadores, son los aliados que fundan Naciones Unidas. La reunión es en San Francisco, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera. Pero hoy día de Estados Unidos en América Latina, sobre todo por acción o por inacción, que hay que reconocer también, la narrativa es absolutamente negativa o muy negativa, pero quienes nos dedicamos a estos menesteres de observación y de reflexión podemos tener respuestas matizadas o diferentes de esas versiones absolutamente maniqueas. Me gustaría, en cualquier caso, tu reflexión sincera, rigurosa sobre la situación y perspectivas del sistema de los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos. Bueno, muchas son las críticas que se hace a los Estados Unidos en Latinoamérica. No solo por parte de la izquierda marxista. Hoy ya no se dicen de izquierda, ni se dicen marxistas, sino se dicen progresistas, sino en general de los latinoamericanos. Y Estados Unidos, digamos, a lo largo de 200 años, con sus vacíos, con sus contradicciones, ha sido una democracia ejemplar. Cierto es que toleraron y protegieron y apoyaron la esclavitud. Verdad es, verdad es. Pero qué país se preocupa por los derechos humanos en Venezuela? ¿Brasil? No. ¿México? No. Los Estados Unidos. ¿Qué presidente en la Asamblea de las Naciones Unidas de estas semanas llamó la atención sobre la dictadura cubana? El presidente de los Estados Unidos. No el presidente de Colombia, no el presidente de Venezuela. Bueno, a mí me preocupa esa democracia, esa admirable democracia que construyó la economía más poderosa del mundo, donde está la ciencia y la tecnología
que gobernarán la humanidad en el futuro. Bueno, a mí me preocupa que en esta democracia haya un líder político que ha demostrado, que ha dado pruebas de no creer en los valores democráticos y de creer, como muchos dictadores latinoamericanos, en que hay que gobernar al margen de lo que manda la Constitución y de la ley. Bueno, yo hago votos porque no pueda ocurrir en los Estados Unidos lo que viene ocurriendo en América Latina. Algunos con cierta razón dicen que la política norteamericana se está latinoamericanizando, refiriéndose a la aparición de dos líderes autoritarios, ¿no? Los candidatos del Partido Republicano a la presidencia y a la vicepresidencia de la República. Lo que sí es verdad que, y hay que rescatar, aprovechando la expresión que acabas de enunciar, es que el componente demográfico de los Estados Unidos tiene hoy día una contribución de América Latina y el Caribe, no solamente por las migraciones forzadas, sino por la vecindad natural. Por ejemplo, en el caso de México, 3.200 kilómetros hace eso una vecindad natural. Y mucha gente olvida que esta contribución ha venido a enriquecer el panorama cultural, no solamente los factores que se denuncian como negativos de los latinos, sino ha enriquecido y seguirá enriqueciendo el panorama cultural de los Estados Unidos y también de Europa en la medida de la migración, así como la migración ecuatoriana en Italia, en España, o la migración peruana y boliviana en la Argentina, ¿no? Este es un factor que es importante que debamos señalar, Osvaldo. Al decir latinoamericanización, yo no quiero decir, no me estoy refiriendo a la presencia humana latinoamericana en los Estados Unidos, a los emigrantes, no, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al parecido de ciertos comportamientos cuando fue presidente del señor Trump a la de muchos dictadores latinoamericanos. Me refiero a eso. Sí, no, yo creo que coincidimos en eso. Yo traté de tomar esa expresión para ponerla en referencia a la contribución humana, que es muy importante, no solamente de los descendientes de africanos o de la India, como del caso de la señora Harris, que además también tiene una contribución de Jamaica. Estamos llegando entonces al fin de este sinceramiento de una persona que tiene muchos años de trabajar en la academia y en la política, y a la cual se le recuerda con respeto y con afecto, con cariño aquí en el Perú, no solamente quien les habla, yo, Manuel Bernales, sino otras personas más. Y nos gustaría unas palabras de despedida tuyas para cerrar el programa en forma breve, por favor. Muchas gracias de antemano. Gracias por la invitación y ojalá esta reflexión es dicha con la franqueza que siempre he hablado en mi vida pública, sean útiles para que perfeccionemos la democracia, eliminemos las dictaduras y recuperemos los derechos humanos en todos los países de América Latina. Muchas gracias, Osvaldo. Volveremos a invitarte ojalá para que podamos conversar sobre esta centralidad de nuestros países que están obligados a tratar de salir adelante juntos, porque tenemos muchas cosas en común. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR.